Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos encontramos en este espacio al que hemos denominado Praxis TV, una extensión crítica, coproducción entre nuestra escuela y la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Como siempre, nos acompaña Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión, y en la co-conducción de este espacio. ¿Cómo estás, Carmen? Sumamente complacida, muy alegre de estar aquí con ustedes dos. Muchas gracias, Carmen, y bueno, qué bueno que seguimos encontrándonos en este espacio, ¿no? Y también nos acompaña Jorge Herrera Murillo, vicerrector de investigación de la UNA. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias. Un gusto de poder compartir con ustedes este espacio de reflexión tan importante. Bueno, y muchas gracias por aceptar la invitación y para que conversemos sobre este tema importante que en algún momento en otras entrevistas lo hemos tocado con las personas que han participado, y son estos nexos entre la investigación y la extensión en las universidades públicas, o como hemos llamado ese nexo entre la investigación y la extensión crítica, que es como hemos llamado este espacio. Carmen, quizá si empezamos con vos, para que nos introduzcas un poco el tema y conversemos con Jorge. Bueno, sumamente alegre de tener aquí con nosotros a Jorge. Tenemos de referente ese lema de universidad necesaria en la Universidad Nacional de Costa Rica. Entonces comenzaríamos por preguntarle a Jorge, desde su rol como vicerrector de investigación, ¿cómo visualiza esa misión social que tiene la Universidad Nacional de Costa Rica? Bienvenido, Jorge. Gracias, Carmen, por la pregunta. Es importante tener claro que la Universidad Nacional no nace como una universidad más, sino nace como una universidad que tiene una impronta muy importante, y es la de ser una universidad necesaria, una universidad que responda a las necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos. Decía el presbítero Benjamín Núñez en su obra Hacia la Universidad Necesaria, que la universidad necesaria no es una universidad más, sino que es una universidad que desde la investigación, por ejemplo, está constantemente diagnosticando y poniendo atención a las necesidades de los sectores sociales sin oportunidades, sin acceso a voz, precisamente para generar soluciones y abordajes que les permita atender las oportunidades y retos que estos sectores tienen. La misión social de la universidad indiscutiblemente es la transformación y generar las condiciones para poder generar transformación y movilidad social. ¿Cómo lo hace la universidad? Bueno, a través de la docencia, con la formación de profesionales, y en el caso de la Universidad Nacional, con un sistema de admisión que genera un discriminante positivo hacia aquellas personas que vengan de colegios rurales o de zonas de menor índice socioeconómico, trayendo a esas personas a nuestra universidad, nivelándolas y poniéndolas en igualdad de condiciones que el resto de estudiantes provenientes de zonas del área metropolitana, pero sobre todo generando en esos estudiantes competencias y destrezas y habilidades que les permitan, con una educación de calidad, poder responder efectivamente a las necesidades. Desde la investigación, indiscutiblemente, la investigación es generación de conocimiento, pero ese conocimiento tiene que ser un conocimiento que, sin menospreciar la investigación básica, sea conocimiento que permita atender las necesidades que tienen estos sectores y que en conjunto con la extensión puedan generar las condiciones para que los distintos actores sociales cuenten con mayores herramientas para mejorar su bienestar y su calidad de vida. Cuando hablamos de extensión universitaria, queremos romper con esa verticalidad, la ciencia a la cabeza del liderazgo a nivel de creación de conocimiento. Entonces nos preguntamos cómo realmente la universidad fusiona o cómo articula, cómo promueve esa integración entre la docencia, la investigación y la extensión para lograr que efectivamente
por ejemplo, comunidades fronterizas, rurales, costeras, que son las que tienen menos acceso a servicios públicos, a alternativas de desarrollo, puedan ser también partícipes de un proceso, diríamos, de transformación o desarrollo. Aquí es importante mencionar que una universidad no puede ser una universidad de calidad y por tanto no puede cumplir con su misión social si no integra sus áreas de acción sustantiva. Es importante tener claro de que si queremos dar una docencia de calidad, esa docencia tiene que retroalimentarse de nuevos conocimientos. O sea, no es simple y sencillamente llegar a repetir el conocimiento que está contenido en libros, sino alimentarlo con conocimiento nuevo generado desde la investigación y también poder, dentro de nuestras currículas y dentro de nuestros planes de estudio, enseñarle a los futuros profesionales cómo se establece un diálogo de saberes, un diálogo de conocimientos con las comunidades y cómo abordar conocimiento que no necesariamente siempre es tácito, sino que también tenemos conocimiento explícito y cómo manejar eso en los procesos de transformación con la sociedad. Si no hay diálogo entre la investigación, la extensión y la docencia, difícilmente una universidad pueda desarrollar una labor de calidad. Hay que recordar que la misma Universidad Nacional nace haciendo extensión antes que investigación y esa extensión, curiosamente, el presbítero Benjamín Núñez en sus primeros años como rector, primero la universidad salió a conversar con las comunidades, a identificar sus necesidades y a partir de ese diálogo que se hizo con las comunidades fue donde se fueron identificando las necesidades de líneas de investigación. Entonces, si nos vamos dando cuenta, por ejemplo, cómo nacen institutos como el SINAT, cómo nacen institutos como el INICEFOR, todos estos institutos fueron viendo la luz precisamente a partir de necesidades que se fueron identificando de trabajo con las comunidades. De forma tal que la Universidad Nacional tiene que seguir aprovechando la potencialidad y avanzar hacia la integración de la acción sustantiva. Es importante recordarle a las personas que nos escuchan y que nos ven el hecho de que somos la única universidad que tiene proyectos de naturaleza integrados. Si usted va a las otras universidades públicas, usted tiene los proyectos de investigación actuando en una dirección, tiene los proyectos de extensión actuando en otra dirección, pero realmente es la Universidad Nacional la única en donde desde la concepción de sus proyectos construye este mecanismo de diálogo entre la docencia, la extensión y la investigación, que lo que busca precisamente es aumentar las capacidades de obtener resultados que realmente generen impacto e incidencia en las realidades de los distintos actores con los cuales nos relacionamos. Esto, y ahora lo mencionábamos fuera de cámaras, hablando con Carmen, es uno de esos plus y de esas características propias de la forma en que se crece y se forma la UNA, ¿no? En esta visión donde posiblemente esa separación que en algún momento se ha querido hacer de la investigación y la extensión, es más fácil afrontarla desde esta perspectiva de la universidad. Y a ver, siguiendo una línea de una tradición que en algún momento se llamaba o se llama la idea que Gramsci planteaba como un intelectual orgánico, ¿verdad? Que forma procesos de investigación, trabaja procesos de extensión y evidentemente en procesos de docencia y que se logran integrar desde la misma vicerrectoría y vos como vicerrector, ¿verdad? ¿Cómo has visto ese mismo proceso al interno de la universidad? Esa integración y resultados, y cuáles son esos resultados que pueden ser visibles, ¿verdad? En torno a estos proyectos que logran conjugar esta unión. Vamos a ver, como lo mencioné anteriormente, la Universidad Nacional ha hecho avances importantes, sobre todo en concebir una acción sustantiva integrada. Sin embargo, la tarea de avanzar hacia mayores niveles de integración de la investigación y la extensión es imperiosa. Vamos a ver, tenemos que reconocer que lo que marcó el inicio de la Universidad Nacional fue reconocer en los distintos actores sociales sujetos
creadores de conocimiento. O sea, nosotros no podemos pretender que como universidad todo el conocimiento lo generamos nosotros y que tenemos la verdad absoluta en la mayoría de los aspectos o áreas de conocimiento, sino que tenemos que partir, y eso en la investigación lo tenemos muy claro, que los distintos actores sociales, desde sus contextos, desde sus situaciones, desde sus conocimientos, que no necesariamente son conocimientos académicos científicos, pero no dejan por qué de tener igual o más valor que el conocimiento científico, entramos en un diálogo y a partir de ese diálogo nos volvemos a ser actores para hacer co-construcción de nuevos conocimientos. Y ahí es donde como universidad nosotros tenemos que tener claro que la investigación y la extensión no pueden estar separadas. ¿Por qué? Porque al final, si volvemos a la pregunta inicial que ustedes nos hacen, la función de la universidad es generar transformación, es darle a las poblaciones las herramientas para que puedan mejorar su bienestar y su calidad de vida. Entonces, las universidades generan conocimiento, mucho de ese conocimiento es investigación básica, o sea, no necesariamente tiene una aplicabilidad inmediata, aunque la aplicabilidad puede venir posterior, pero también hay un mandato de que nuestras agendas de investigación tienen que estar en función de las necesidades de los actores con los cuales nos relacionamos. Y para eso es importantísimo que la universidad sea capaz de tener con gobiernos locales, con ONGs, con asociaciones de desarrollo, con ministerios, pueda tener agendas de trabajo y que esas agendas de trabajo puedan retroalimentar las líneas de investigación precisamente para garantizar que el conocimiento que generamos no solo sea conocimiento producto de investigación básica, sino que a partir de la investigación aplicada podamos nosotros orientar procesos de generación de conocimiento que vayan direccionados a resolver necesidades concretas de un actor social. Pero ese conocimiento tiene que ser trasladado en un proceso de democratización de conocimiento, tiene que ser trasladado a los actores sociales, tiene que ser discutido con los actores sociales, porque si algo tenemos claros en la investigación es que tenemos que estar en un diálogo permanente con los distintos actores sociales y ese diálogo es fortalecido y revitalizado con los procesos de extensión y cómo a partir de la extensión ese conocimiento más bien en lugar se potencia en el sentido de que entra en una dinámica de encuentro con otros conocimientos y se adecúa y permite la co-construcción de nuevo conocimiento que va adaptado a las necesidades específicas de un actor social determinado. Nos quedan un par de minutos y aquí hay una cosa, la voy a plantear para arrancar en el siguiente, pero vos señalas una cuestión importantísima y es ese papel que puede jugar la universidad en un diálogo interinstitucional, cuando hablamos de municipalidades, cuando hablamos de ministerios y demás. Y además otro detalle, y es que normalmente encontramos que las formas de trabajo dentro de otras instituciones no necesariamente son iguales que los que hace la universidad. Y encontramos, por ejemplo, desarrollo de políticas públicas que no toman en cuenta nada de lo que las comunidades aportan. Entonces, tal vez, y para ir viendo esto y en el próximo bloque, también cómo esto revela más que todo esa necesidad que hay del diálogo de las universidades con el resto de las instituciones, coyunturas como las que estamos hoy es importantísima, ¿verdad? Del diálogo con esas instituciones para poder colaborar en la definición de agendas donde se incluya, ¿verdad?, a las poblaciones y se pueda trabajar, ¿verdad? Es que para hacer un diálogo efectivo de esa naturaleza tenemos que desmitificar muchas cosas y entre las cosas que tenemos que desmitificar es que las personas académicas tenemos la visión absoluta de cómo son las realidades y tener que reconocer que cada realidad va a depender del contexto de donde se mire y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que los otros actores son interlocutores sumamente importantes, tan o más válidos que el interlocutor académico y ahí es donde tenemos que reconocer
que la riqueza de los procesos de democratización de conocimiento es precisamente el potencial que el conocimiento puede adquirir para transformar realidades cuando se da ese diálogo respetuoso entre las partes y sobre todo ver al otro como un actor y no como un sujeto. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para continuar conversando sobre este tema junto a Carmen Monge, don Jorge Herrera. Ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en sociedad. Es por esto, en favor de la convivencia, donde la suma de las acciones forja la conducta humana y nuestras costumbres, que debemos actuar con responsabilidad, justicia y prudencia. Esto considerando que nuestras acciones tienen consecuencias incluso sobre nuestro entorno y nuestro porvenir. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica. Coproducción entre la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. Continuamos conversando con Jorge Herrera Murillo, vicerrector de investigación de la UNA, y como siempre, una vez al mes, con Carmen Monge en la co-conducción de este espacio. Carmen, bueno, veníamos hablando algunas cuestiones respecto a esta visión de la universidad, de esta forma de trabajo, y vos nos señalabas en el corte la relevancia de enfocarse en las metodologías también. Entonces, la palabra es tuya. Sí, efectivamente, cuando nos acercamos a la extensión crítica, bueno, también abordamos esa multi, inter y transdisciplinariedad que ya nos pone en desafío los paradigmas y cómo el método influye, cómo podría la investigación mantener esa esencia de método científico, esa rigurosidad que se ha conservado históricamente, pero cómo podemos dar espacio a otros paradigmas, a los paradigmas que nacieron desde la sociología, antropología y demás. Entonces, cómo quisiera saber desde una vicerrectoría de investigación, cómo visualizan desde sus convocatorias, desde la aprobación de proyectos, ese otro paradigma, esa otra forma de construir conocimiento. La Vicerrectoría de Investigación acaba de concluir un proceso mediante el cual elaboramos nuestro subsistema de gestión de la investigación en la Universidad Nacional. Fue toda una estructura que desarrollamos para poder garantizar el cumplimiento de las políticas de investigación de la Universidad Nacional, y a un aspecto que le dimos especial atención es de cómo hacemos para incrementar la capacidad que tienen nuestros proyectos, programas y actividades académicas de investigación de generar realmente soluciones con mayor impacto e incidencia. Precisamente dentro de ese proceso nosotros estamos dándole cabida a la ciencia ciudadana, que ustedes saben que es una corriente que forma parte de la ciencia abierta como tal, que reconoce en los individuos no científicos participantes de vital trascendencia para los procesos de investigación. Por ejemplo, la Universidad Nacional, a través del CINAT, que es el Centro de Investigación Apícolas Tropicales, realiza las campañas de monitoreo y cuantificación de abejas, en donde recibe precisamente la participación de
distintas personas ubicadas en diferentes poblaciones a lo largo y ancho del país, donde llevan a cabo conteos y envían su información al SINAT, de forma tal que ahí tenemos actores no académicos que con el debido proceso de capacitación sobre el uso de una herramienta que obedece a un diseño de un método científico, se vuelve un actor importante, pero no solo en el levantamiento de información y en la recopilación de datos, sino que luego hay una devolución y una participación en el análisis y la interpretación de la información que se está obteniendo. Pero no solo tenemos el caso del SINAT, por ejemplo, en el caso del ICONVIS, que es el Instituto de Conservación, Manejo y Vida Silvestre, ellos realizan monitoreo sobre el atropellamiento de fauna en las principales carreteras del país, de forma tal que las personas que circulan y viajan a sus distintos destinos pueden reportar la ocurrencia o el avistamiento de atropellamientos en la carretera, o también el trabajo que se hace en la Escuela de Química con el caso de los impactos a la salud generado por las emisiones volcánicas y la caída de ceniza, en donde las comunidades con capacitación se vuelven colaboradores y coejecutores junto con las personas que desarrollan proyectos de investigación para obtener información que de paso de otra forma sería imposible tener el alcance de información que se puede lograr a partir de los proyectos, pero repito, con un empoderamiento de la comunidad en el sentido de que adquieren conocimiento sobre las herramientas, adquieren conocimiento sobre el fenómeno que están estudiando, pero también participan con el investigador en el análisis de los datos, de forma tal que enriquecen los hallazgos y le dan un mejor sentido a las conclusiones que se obtienen producto de la investigación. Desde la Vicerrectoría queremos potenciar en los próximos 2 años los procesos de ciencia abierta para garantizar que cada vez más actores y más población forme parte de nuestros proyectos de investigación, a partir de lo que hablábamos hace un segundo, que es que reconocer que los actores no solo son sujetos a los cuales hay que transferirles el conocimiento, sino que los distintos actores sociales construyen desde sus realidades, desde sus conceptos y desde sus conocimientos, nos ayudan a comprender con mejor nivel de certidumbre los fenómenos que estamos sometiendo a estudio. Aquí encontramos 2 sujetos muy claros, bueno, uno interno, otro externo, el sector académico y el sector externo, la sociedad, los grupos, los colectivos, productores y demás. ¿Cómo integra, cuál es su visión de integración del estudiantado en este proceso? Pues la manera en que podríamos formar profesionales con otras calidades y capacidades más asociados a lo ético, a una formación vinculada a la realidad, un compromiso y cohesión con las comunidades, con las problemáticas reales del país, es involucrándolos. ¿Cómo visualiza usted que la Universidad Nacional camina en esa línea? Mire, hace un rato comentábamos el hecho de que la Universidad Nacional tiene un sistema de admisión diferenciado que es único en el país, de forma tal que permite competir en igualdad de condiciones a estudiantes que vienen de estratos sociales menos favorecidos, con estudiantes que tal vez tienen acceso a una secundaria de mejor calidad en el área metropolitana del país. Sin embargo, creo que el modelo no es un modelo completo si nosotros no consideramos que no solo tenemos que apoyar para que puedan accesar al sistema educativo y ser, como en la mayoría de los casos lo son, el primero en sus familias que acceden a la educación superior, sino que tenemos que asegurar la permanencia de esos estudiantes. ¿Por qué? Porque hay un rezago que no lo podemos ocultar, hay un rezago de los estudiantes que vienen de estrato 3 y estrato 5 entrando a la universidad, pero lo más importante es que nosotros como universidad necesaria deberíamos ser capaces de devolverle a las comunidades profesionales que tengan la sensibilidad suficiente como para desarrollar procesos de innovación social en su comunidad.
¿A qué me refiero? A que si nosotros no somos capaces, independientemente de que la persona estudie agronomía o estudie medicina veterinaria o estudie psicología o sociología, si nosotros no somos capaces de que ese profesional, sello una, pueda luego volver a la comunidad y poder generar procesos de innovación social, nosotros no logramos que el modelo de universidad necesaria sea un modelo exitoso. ¿Por qué? Porque si nosotros atraemos a esas personas, les damos formación de calidad, que no por ser personas de estrato social desfavorecido, el deber nuestro es darle la mejor formación posible, la de mejor calidad, pero no hacemos nada si al final esas personas se quedan en el área metropolitana estudiando y la realidad y el contexto de las comunidades de donde proviene sigue siendo el mismo. O sea, nosotros deberíamos procurar, y ahí es donde desde la Vicerrectoría de Investigación apoyamos los esfuerzos que está haciendo la Vicerrectoría de Extensión por curricularizar la extensión, y es darle a los estudiantes las herramientas necesarias para que puedan entender las dinámicas de las comunidades en donde están, puedan establecer procesos de diálogo e interlocución con los distintos actores sociales, puedan tener mejores herramientas para comprender la realidad y los fenómenos sociales que están ocurriendo en sus comunidades, pero sobre todo que tengan las habilidades y las destrezas para convertirse en agentes de cambio, en personas que puedan liderar procesos de innovación social y poder atender y brindar soluciones a las principales problemáticas que tienen la comunidad de donde proviene. En ese sentido, aprovecho como para contar un poco, ¿verdad? Que a partir de los 60 se da todo un intercambio, se nutre la extensión universitaria con todas las visiones de educación popular. Y por ahí tenemos la entrevista con Óscar Jara, que nos comenta un poco, una de las primeras que tuvimos cuando entramos en extensión crítica en este diálogo, y se habla sobre los diferentes modelos de educación que tiene Latinoamérica. Entonces, claro, está muy conocido el modelo de educación bancaria que Freire puso sobre la mesa, ¿no? De que tomamos a los estudiantes como simplemente como para el depósito de esos conocimientos de manera muy instrumental. El segundo modelo, que también no se centra en la persona, ¿verdad? Sino que en los contenidos, en cuánto recibe, es más manipuladora porque ya se va acoplando al mercado, a lo que demanda de alguna manera el sistema hegemónico, económico y cultural. Y luego está el que propone la educación popular, que es el transformador. Y allí vea que vuelve otra vez el rol de la sociedad, y no es que mandamos o proponemos o propiciamos ese intercambio con las comunidades para que el estudiante vaya y aplique, sino más bien para que conforme, para que no solo ya produzca conocimiento, sino que haga una coproducción y una coformación del estudiantado. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a la comunidad, imagínense lo que es llegar, no sé, por ejemplo, un territorio muy trabajado como Cureña, en Sarapiquí, en la zona fronteriza, en donde no hay acceso a agua potable, donde el internet no está a las 24 horas en sus teléfonos, donde no hay un sistema de buses, sino una en la mañana, una en la tarde, ciertos días de la semana, en donde definitivamente el acceso a la educación, a la salud, al entretenimiento, a la agenda cultural es muy restringida. Entonces, claro, sensibilizar desde el acto en comunidad da muchas oportunidades de formación integral, que se le llama ahora. Entonces, tal vez allí creo que ese es el potencial, ¿verdad? Dejar de ver la comunidad como que mandamos para que haya un intercambio de yo llevo la instrumental, y ahí volvemos a los métodos, ¿verdad? Cuando entra un estudiante, ese estudiante de territorios indígenas, ese estudiante de zonas rurales, de familias quizá que no tuvieron acceso a la educación, vienen sin esa capa de conocimiento tecnicista, claro, cientista, y es ahí la comunidad la que lo vuelve a anclar a tierra. Yo particularmente he creído que nosotros como universidad deberíamos migrar de una universidad académica a una universidad que sea académica innovadora. ¿Eso qué significa? Que nosotros deberíamos dejar de lado la docencia
altamente curricularizada de contenidos y pasar más a una docencia contextualizada, de forma tal que los estudiantes puedan adquirir conocimientos a partir de la resolución de retos. Y cómo si logramos que esos retos y ese planteamiento de soluciones tome en cuenta las particularidades que cada región, que cada comunidad tiene, es fundamental. Por eso es que en la medida en la que nosotros aumentemos las habilidades y las competencias de nuestros estudiantes para poder desarrollar procesos comunitarios, nosotros vamos a lograr realmente formar profesionales que tengan mayor conciencia social, pero que tengan también esa capacidad, ese sello UNA de generar realmente transformación social, que es esa misión tan importante que tiene la universidad. Tenemos que hacer ya la segunda pausa. Nos quedan un montón de temas por ahí, y por ahí tengo un par de cosas, pero las vamos a sacar después del corte para que no nos regañen por el audífono. Pero ya regresamos a Praxis TV, una extensión crítica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, una extensión crítica. Continuamos en compañía de Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión y bueno, quien nos acompaña todos los meses en este espacio. Y con Jorge Herrera Murillo, Vicerrector de Investigación de la UNA. Hay un tema que nos queda acá pendiente, ¿verdad? Y que no podemos dejar de lado, que es en torno a este papel que pueden jugar las universidades y los proyectos de investigación de las universidades en la definición, o por lo menos en aportar a la definición de políticas públicas. Una de las formas, y cuando pensamos en procesos de investigación desde distintas áreas de las ciencias sociales o de la filosofía, pero muchas veces que trabajamos en esos proyectos, que trabajamos en contextos con comunidades o con fenómenos sociales, muchos de los resultados que están ahí podrían ser un insumo muy importante para el desarrollo de políticas públicas y para la discusión y el diálogo con otras instituciones que permitan y que colaboren con esta definición. ¿Cómo se ve desde la Vicerrectoría de Extensión, primero, no solo esto o las posibilidades de hacerlo, sino realmente la relación con las otras instituciones para poder materializar o poder guiarse? Es importante mencionarle a la audiencia que la Universidad Nacional cuenta tanto con políticas de investigación como con políticas de extensión. Cuando usted las pone, hace el ejercicio de ponerlas a la par, usted va a encontrar mucha coincidencia. O sea, ambas políticas reconocen la importancia de que el quehacer académico, ya venga desde la investigación o desde la extensión, tiene que procurar resultados que sean pertinentes, resultados que generen
impacto. Ambas políticas coinciden en la incorporación, en la necesidad de articular con las otras formas de la acción sustantiva y sobre todo que el trabajo que se haga desde investigación y extensión nutra a una docencia, aspirando a una docencia diferenciada y de mayor calidad. Y algo que es muy importante es que ambas políticas hablan de la necesidad de reconocer en los distintos actores sociales esas contrapartes con las cuales la universidad debe tratar de construir agendas de trabajo. Desde investigación, por ejemplo, hemos estado llevando a cabo 3 procesos que para mí son vitales. El primero, el construir agendas de investigación con carácter prospectivo. Las universidades públicas, desgraciadamente, hemos perdido esa misión histórica que hemos tenido de ir adelante de la sociedad, sobre todo anticipando muchos problemas y desafíos con los cuales nos vamos a enfrentar y generando esas herramientas para poder ayudarle a la sociedad a enfrentarlo de mejor forma. Y además estamos construyendo una estructura a la cual nosotros le tenemos mucha confianza, que es la posibilidad de contar con lo que nosotros hemos llamado como mesas regionales de investigación. Nosotros queremos, porque nuestro subsistema de gestión de la investigación está transversalizado por la regionalización, hemos visto la necesidad de que nosotros podamos sentarnos a conversar y a dialogar con los distintos actores sociales que están presentes en una región y poder construir agendas de investigación no solo para las sedes, sino para las otras unidades académicas que están en los campus ubicados en Heredia, poder construir carteras de investigación con agendas de investigación que permita realmente poder construir el conocimiento que se requiere para poder generar transformación. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que estamos generando una tercera acción que para nosotros es muy importante y se las comentaba hace un rato, es cómo podemos tener desde la Vicerrectoría de Investigación mecanismos y estrategias robustas y vigorosas para poder que los resultados que se generan desde la investigación puedan tener mayor impacto. Y ahí es donde tenemos específicamente 2 iniciativas caminando. Una es la de ir trabajando con programas y proyectos que nosotros conocemos que tienen potencial para poder generar incidencia en política pública, precisamente formando a las personas académicas en cómo hacer para transformar sus resultados en instrumentos de política pública. Ya tenemos 2 años sucesivos de estar dando capacitación en formación en incidencia en política pública y a partir de este subsistema que acabamos de crear ya tenemos un portafolio de servicios levantado para aquellas personas que parte también de identificar cuáles PPAs de la universidad, o sea, cuáles proyectos y programas ya tienen resultados que podríamos trabajar con una asesoría adecuada para poder convertirlos en propuestas de política pública o en algún otro instrumento que nos permita realmente abordar esa realidad. Sí, Carmen, tenías algo. Me surge la duda porque otra vez trabajamos en la jerarquización, la verticalidad y cómo esas mesas que están construyendo cuidan de no caer en que sean unos ciertos sectores los que estén ahí representados. Nos está pasando que la política pública se crea de escritorio con visiones de un tipo de desarrollo, con toda la jerarquía de poder que está allí también, ¿verdad? Toda la lucha que hay de búsqueda de beneficios a nivel individual o de un colectivo muy, muy pequeño. ¿Quiénes y para quién? Y ahí también hablamos sobre romper con la neutralidad. ¿Qué contenido político tienen esos docentes, ese cuerpo académico que está tomando esos liderazgos? Con esto quiero decir, hay claridad cuando hablamos de incidencia política, ¿con quién y para quién? ¿Cómo trabajan eso? Mire, en esta parte nosotros lo que hemos estado trabajando es con la conformación de estas mesas.
En estas mesas nosotros hemos procurado que estén obviamente las sedes regionales que abarcan o están directamente en el territorio. Hemos procurado también que esté el Ministerio de Planificación o en este caso el director de planificación correspondiente a cada una de las regiones, y hemos también procurado que estén distintos representantes de los distintos actores que están en la región, de forma tal que no haya solo representantes del gobierno local o de la estructura del gobierno nacional con representación en el ámbito local, sino que hayan ONGs y algunas otras asociaciones que representen a la sociedad civil participando en el proceso. Sobre todo porque a nosotros nos interesa que las agendas de investigación no solo no se definan desde el escritorio, y es que no solo no se definan desde Heredia para el resto del país, sino que se definan entre las unidades académicas que están en Heredia y los actores que están en la región, incluyendo a los académicos y académicas de las sedes regionales. Pero lo que estamos buscando no solo es que se construyan las agendas, sino que cuando se formulen programas, proyectos y actividades, poder analizar el proyecto que se está planteando, poder determinar si ya hay proyectos que hayan hecho trabajo similar, o porque luego nos pasa que hay proyectos que desde Heredia se plantean desconociendo que ya desde la sede regional o en la región ya hay o de otras universidades ya hay proyectos similares caminando, pero también hemos procurado que desde esas mesas de trabajo también se definan mecanismos de consulta a los distintos actores, pero también que haya esa rendición de cuentas de los proyectos universitarios que están actuando en la región directamente con los actores, de forma tal que podamos definir desde la misma construcción, porque nosotros estamos acostumbrados en la universidad a construir proyectos para las comunidades desde el escritorio de una oficina, y lo que queremos hacer es involucrarlos no solo en la ejecución del proyecto, sino involucrarlos en la construcción del proyecto. Ahí, digamos, y hay un par de puntos, ya nos quedan pocos minutos. Primero, que vos mencionas, que es uno de los grandes cuestionamientos desde siempre, a la hora de plantearnos procesos de investigación, cómo definir los objetivos y cómo más bien construir los objetivos en conjunto con comunidades, no escribir primero los objetivos y después ir a pedirle permiso a las comunidades para trabajar con ellas, sino que más bien el proceso pueda darse en conjunto, que surja desde ahí. Pero luego hay otro, y yo creo que este punto puede ser también delicado, pero importante de visibilizar, porque cuando hablamos de políticas públicas o cuestiones que se definen desde los escritorios, podemos pensar claramente, por ejemplo, cómo tratan de encajonar a las mismas universidades o otras instituciones en cumplir, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, que están totalmente creados desde los escritorios, no tienen realmente bases materiales para lograrlo más que las buenas intenciones, ¿verdad? ¿Y cómo entonces le entramos a esto? Desde la misma universidad, porque hay una lectura crítica que hay que hacer de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que al fin y al cabo los objetivos de desarrollo sostenible lo que vienen es a poner curitas y no a tocar de fondo el problema al cual hemos estado llegando en las distintas áreas, ¿verdad? Que además son políticas que nadie va a decir que está en contra, cualquiera va a decir que está a favor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se ve críticamente esto y cómo lo ves vos también desde la Vicerrectoría de Extensión y como académico de la universidad, y sobre todo un tema que vos conoces como es el tema del cambio climático, por ejemplo, que está en los ODS, que también afecta fuertemente en muchas de las comunidades? Yo me meto un poco para hacer dos enmarques. Uno, tenemos como la presión global, marco lógico, ODS, impacto de cierto nivel, producción intelectual, cómo el marco global ya nos encasilla, pero entonces también le pregunto cómo es el chaleco de fuerzas que pone nuestra misma jerarquización a nivel de la universidad. Por ejemplo, cómo carrera académica toma en cuenta un resultado que no es tangible, que es transformación, que es incidencia política,
que es cambio social. Entonces, nos pone un desafío adicional, lo global y lo institucional. Nos quedan 3 minutos, así que ahí va a quedar también mucho para Vamos a el tener que próximo. volver a Vamos a ver, invitar. voy a tratar de ver si hacemos un uso óptimo del tiempo. Para nosotros en la Vicerrectoría de Investigación es fundamental cambiar la lógica en la cual se plantean los proyectos y ojalá realmente podamos alcanzar mayores niveles de articulación con extensión, porque por lo menos queremos romper esa visión tradicional de que la investigación se construye desde los laboratorios y desde las oficinas en Heredia y no se construye con las comunidades. Nosotros desde la Vicerrectoría andamos procurando esa construcción con las comunidades. Vuelvo a lo mismo, no volver no tomar a los actores sociales como si fueran sujetos, sino una parte fundamental del proceso. Hay todavía muchos desafíos que enfrentar en esta materia. Yo siempre he sido reacio a lo que yo he llamado estas corrientes de moda. En el caso de los ODS he tenido particularmente, y eso a modo personal, una resistencia fuerte, no porque no sea importante trabajar en las temáticas, es que usted yo creo que bien lo mencionaba, resulta hasta de sentido común trabajar en los temas que los ODS plantean, pero como usted bien lo indica, no estamos aterrizando en la naturaleza real de los problemas, que muchos de ellos se vienen dando por las desigualdades que existen en este momento y cómo más bien ayudar a generar esa transformación social necesaria para romper muchas de estas desigualdades odiosas. En la universidad tenemos varios problemas. El primer problema que tenemos es la departamentalización, o sea, las trabas que nos impiden poder trabajar realmente en forma conjunta. Hemos sido en la Universidad Nacional exitosos en trabajar en forma multidisciplinaria, sin embargo el paso hacia la interdisciplina es un paso en donde todavía tenemos mucho que hacer en ese tema, sobre todo porque cambio climático, así como otros problemas, creo que tenemos que reconocer que son problemas complejos, en donde las soluciones lineales no tienen absolutamente nada que hacer, ni tienen cabida, sino que tenemos que pensar que solo desde el poder que nos da la construcción entre disciplinas y los abordajes entre disciplinas, podemos realmente llegar a proponer soluciones a problemáticas que si seguimos con planteamientos lineales difícilmente lo vamos a poder solventar, porque no son problemáticas simples y no son problemáticas que obedezcan a una lógica lineal. Tenemos problemas serios a nivel de carrera académica, tenemos una forma de evaluar la producción académica que favorece la investigación, no favorece la extensión. Eso es una deuda que tenemos que reconocerle a los extensionistas, pero también tenemos que reconocer que nosotros no podemos seguir haciendo una evaluación de la acción sustantiva de proceso y no de resultado. Nosotros, me preocupa que a la hora de formular, nosotros formulemos pensando más en el proceso que en el resultado, porque si no construimos a partir del resultado que queremos lograr o que visionamos tener, difícilmente con un enfoque totalmente de proceso lo vamos a lograr. El nuevo reglamento de PPAs en la Universidad Nacional introduce una figura que es sumamente interesante, que es la evaluación ex post. Eso es tomar un proyecto 5, 6, 7 años después de que cerró y analizar qué pasó con los resultados, no para sancionar al académico, es decir, su artículo está siendo citado o no está siendo citado, fue utilizado para generación de política pública o no fue utilizado, pero sobre todo, y más en procesos de extensión, ver si la sostenibilidad de los procesos, una vez que la universidad abandona un determinado lugar, se dio o no se dio, si hubo una apropiación por parte de las comunidades de la solución que se construyó en forma conjunta. Creo que esos pasos que la Universidad Nacional está dando va a permitir retroalimentar, reconocer en qué estamos teniendo debilidades y cómo podemos ir avanzando hacia contar cada día con mayores habilidades y destrezas para poder hacer realmente cumplir esa misión social de la universidad, que es generar transformación. Bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Carmen, se nos fue el tiempo. Y bueno, un placer
¿verdad? Que tener este espacio para conversar y bueno, quedan las puertas abiertas porque creo que queda mucho tema que abordar y varias cosas que podríamos seguir pensando y trabajando. Un gusto, quedo a la disposición. Y muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. Hoy nos vamos con esta canción del cantautor costarricense, académico acá de nuestra universidad, Adrián Goizueta, y el grupo 4, esto que se llama ¿Sabes qué? Hasta la próxima. Chao. ¿Sabes qué? Que te quiero decir, que te quiero contar, que te voy a cantar un canto que hable de días y lunas, de lunes de lluvia y tiempos de sol. ¿Sabes qué? Que te miro pasar, te veo correr y a veces volar en nuestra casa, entre tormentas, librando batallas, y me da por decir, me gustan tus ojos porque hablan de las horas de las calles y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento. ¿Sabes qué? Que te veo vivir, a veces llorar y a veces reír, entre los ojos de nuestra gente, inventando colores, y me da por decir, me gustan tus ojos porque hablan de las horas de las calles y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento. ¿Sabes qué? Que me oigo decir, que te miro mirar y nos veo crecer, en nuestros hijos, en nuestros pasos, desandando la noche, caminando hacia el sol. Me gustan tus ojos porque hablan de las horas de las calles y del tiempo, porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento. Me gustan tus
calles y del tiempo. Vamos a ver. Porque en ellos se miran tempestades y una ola. Ahora cantando también, a ver si podemos. Hay que coordinar ambas cosas. Me gustan tus ojos porque hablan. No cantan un carajo. No cantan nada. No nos vamos a hacer al revés porque no cantan nada. Puede ser que los esté complicando el tema de la clave. Es difícil. Vamos entonces, ustedes cantan, nosotros hacemos la clave. Bien. 1, 2, 3. Me gustan tus ojos porque hablan. Ahora sí. De las horas de las calles y del tiempo. Porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento. Me gustan tus ojos porque hablan de las horas de las calles y del tiempo. Porque en ellos se miran tempestades y una